Bueno, entonces ahora dejando a un lado todo lo del sistema digestivo, vamos a pasar a el cerebro y al sistema nervioso. Las características del cerebro humano. Entonces, cuando veíamos las partes del cráneo, yo les comenté que teníamos 4 lóbulos. Los lóbulos son las partes del cerebro que me ayudan a mí a su normal funcionamiento y que además de todo tienen funciones definidas. Los 4 lóbulos son el parietal, el occipital, temporal y frontal, que son y que tienen el mismo nombre que el hueso donde se encuentran alojados. En sí, todo el encéfalo humano contiene más o menos 100.000 millones de células nerviosas que nos ayudan a conectarnos con todas las partes de nuestro cuerpo, de las cuales como tal se destacan más las neuronas, que son las que nos ayudan en la conexión y en el transporte de toda la, en el transporte de toda la información, y que además estas van a componer lo que conocemos como materia gris. El hecho de que tengamos materia gris es la información que nos sirve y que es verdaderamente valiosa en nuestro cuerpo. Las fibras que salen después y que son las que me ayudan a transportar la información son fibras nerviosas que se conocen como dendritas y axones, que son básicamente la materia blanca o los cables de conexión. Son una parte muy delicada y está además de todo protegida por 3 membranas. El cerebro tiene como 3 capas. La primera capa se conoce como pía madre, la segunda capa se conoce como aracnoides y la tercera capa se conoce como dura madre. Estas en conjunto forman lo que se llama meninges. Las meninges como tal son las capas que van a recubrir el cerebro y que además van a permitir que éste tenga como ese recubrimiento que lo que hace es ayudar a que no se vaya a ver involucrado el cerebro en golpes o en daños porque tiene las capas que lo están protegiendo. Que además obviamente también hay un hueso que está todo el tiempo ahí y que para que haya una fractura de ese hueso el golpe debe ser bastante grande. Esas meninges tienen nombres característicos porque por ellas pasan algunas de las arterias más importantes que son las que nos ayudan a la irrigación como tal de todo el cerebro. Irrigación, llámese a todo hecho que lleve sangre a un lugar. El encéfalo, como lo conocemos, está constituido por el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y a lo que se conoce como tronco encefálico, que ya lo vamos a describir adelante. Primero vamos a hablar del cerebro. El cerebro tiene 4 lóbulos, ya se había hablado del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Debajo de estos lóbulos se encuentra el cerebelo y pegado a él lo que conocemos como tronco cerebral, que es básicamente el que está pegado a la médula espinal. Los lóbulos tienen dentro de ellas mismas funciones definidas. Por ejemplo, el lóbulo frontal, que está ubicado en la parte delantera de nosotros y que nos muestra básicamente como la frente, tiene aspectos relacionados con el pensamiento abstracto, es decir, con lo que pensamos de cómo será si hago o uno esto con esto o hago esto con esto. El habla, el aprendizaje, las emociones, la resolución de los problemas y sobre todo la conducta. En esto es importante entender que, por ejemplo, en la conducta, personalidad, razonamiento, donde está el lóbulo frontal, es donde realmente se ve atacado cuando consumimos alcohol. El alcohol inhibe el lóbulo frontal o no permite que la información sea clara en esta parte de nuestro cuerpo y por esa razón perdemos
como lo que somos realmente y se ve atacada lo que es nuestra personalidad y nuestra conducta. Es decir, que cuando estamos bajo los efectos del alcohol, la conducta no sería la misma que cuando no estemos bajo el efecto del alcohol. Porque como se encuentra inhibido, toda nuestra parte del pensamiento, razonamiento, conducta y personalidad, pues casi que somos otro tipo de personas. El lóbulo occipital se ubica en la parte de atrás y está encargado de la visión o la interpretación de las imágenes visuales, colores, movimientos, toda la parte visual en cuanto a la interpretación de ellos. En el lóbulo parietal interviene el proceso del lenguaje, pero en procesamiento, es decir, entender lo que me están diciendo, y en la integración de la información tanto sensorial como otras. En el lóbulo temporal intervienen también las funciones de la audición, el lenguaje y la memoria como tal, auditiva y visual. Por ejemplo, que ahí es cuando decimos, por aquí ya he pasado, eso ya lo he escuchado, eso ya lo he visto. En eso interviene el lóbulo temporal y en las funciones de la audición y lenguaje, donde hacemos interacción entre lo que vamos a decir y lo que estamos pensando. El cerebro está dividido también en dos partes o dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Y entre ellos se conecta por ello que se conoce como cuerpo calloso, que es un puente que conecta a los dos hemisferios y que hace que se mantengan conexiones entre el uno y el otro. Anteriormente, estudiando, se dieron cuenta que los hemisferios, por ejemplo, los que somos diestros, el hemisferio que manejamos es el izquierdo, solo que él está cruzado, y los que son zurdos manejan es el derecho. En el hemisferio derecho existen más habilidades para las partes artísticas, dibujar, escribir, narrar, cantar, tocar un instrumento. En cambio, en el hemisferio izquierdo, que es de la mayoría de los diestros, o de bien con la derecha, la parte que más se desarrolla es la parte cognitiva o de conocimiento. Así aparentemente se ha estudiado y eso data de muchos años atrás, cuando apenas empezamos a darnos cuenta que los hemisferios realmente estaban cambiados para las actitudes que yo tenía o para la dominancia en cuanto al lado derecho o izquierdo de mi cuerpo.